Hola, bienvenidos a un nuevo video de Viaje con André. Hace mucho tiempo no grababa videos porque estaba haciendo la tesis y a lo largo de estos 2 años desde que abrí el canal he recibido algunas preguntas frecuentes sobre qué es la vida en Alemania, cómo es estudiar acá, cómo aplicar a la universidad. Hay unos videos que ya subí a mi canal, pero estas preguntas son específicas de algunos de ustedes y quería como hacer un video respondiéndoles esas específicas preguntas. Quería contarles que en este momento estoy en Almandrín, es como el campus de estudiantes y es lo que pueden ver aquí en mis espaldas. El día está precioso y quería como hacer el video esta vez aquí afuera en vez de hacerlo en mi cuarto. La primera pregunta es ¿cuánto dinero necesité para venirme para Alemania? Supongo que esta pregunta es después de que recibí la visa. ¿Cuánto dinero necesité para estar aquí? La respuesta sería primero que todos los tiquetes desde Bogotá hasta Stuttgart con la empresa KLM, así que el avión despegaba desde Bogotá hacia una parada en Cartagena, luego hacia otra parada en Ámsterdam y desde de aquí tenía que transferirme yo a otro avión que me llevaba desde Ámsterdam hasta Frankfurt. En Frankfurt tuve que pagar 50 euros por el tren desde Frankfurt hasta Stuttgart. Tuve que pagar esta cantidad porque no lo compré con tiempo y no sabía que se podía comprar mediante la app Deutsche Bahn. De lo contrario, hubiera podido comprarlo con más anticipación. Además, no se sabe si el avión va a llegar a tiempo o no, entonces en últimas también era como mejor comprarlo cuando ya estuviera en Frankfurt. Así que los 3 millones de pesos más 50 euros y pues lo que tengas que gastar en transporte adicional como taxis hasta el aeropuerto en Bogotá o desde la ciudad donde vivas hasta Bogotá para coger desde ahí el avión. Por otro lado, tienes que tener dinero en una cuenta bloqueada. Los 11.000 euros son estipulados para poder solicitar la visa y es el dinero que usarías en el primer año en Alemania y que sería desembolsado cada mes desde tu llegada a Alemania. La segunda pregunta es ¿cuánto me vale la maestría? Para estudiantes internacionales en el estado de Baden-Württemberg tienes que pagar 1.700 euros el semestre. Para estudiantes internacionales en otros estados el monto es de solamente alrededor de 300 euros. La tercera pregunta es ¿cómo sobreviví el primer año? La respuesta sería con el crédito que tuve del ICETEX por ese monto de más o menos 10.000 euros. Sin embargo, tuve que tener un dinero extra los primeros 2 meses mientras ellos me desembolsaban el dinero. Por otro lado, hay otros gastos extras como en ropa para invierno, detergente, cosas para la casa, que son gastos extras que no irían como en el día a día cuando ya estás instalado aquí en Alemania. Sin embargo, yo no usé solamente el dinero del crédito del ICETEX, sino que también tuve diferentes trabajos el primer año. Tuve alrededor de 3 o 4 trabajos diferentes de los que me ayudaba a complementar el dinero del ICETEX y a no usar toda la cantidad. Los diferentes trabajos que he tenido ya los tengo publicados en otro video en este canal y puedes ir para saber exactamente cuánto ganaba y cómo fue mi experiencia para ser aceptada y por qué en algunos casos cambiaba de trabajo. ¿Qué haces para que te acepten en la maestría? Primero que todo, tuve muy en cuenta todos los requisitos que pedían para ser aceptada. Estos requisitos los imprimí y los iba chuleando cada vez que iba cumpliendo con los documentos. Es un tema de ser muy organizado o organizada. Entre los documentos más comunes eran tus estudios anteriores traducidos oficialmente al alemán. Tu carta de motivación es algo muy importante para ser aceptado en un programa en Alemania porque es la oportunidad que tú tienes para mostrar que tienes, porque estás interesado en este programa y porque te deberían aceptar a ti. Además de eso, tu hoja de vida y el nivel alemán que necesitas para ser aceptado. En mi caso era inglés y tuve que hacer un examen. Lo más importante es cumplir con todos los papeles que ellos piden y una carta de motivación que hagan que se decidan por ti. Otra pregunta es ¿qué ciudades aparte de Stuttgart recomendaría? Eso depende de cuáles son tus objetivos viniendo a Alemania. Si es para estudiar, recomiendo que no sea una ciudad muy pequeña, dado que pueda que necesites conseguir trabajo y en ciudades más pequeñas es un poco más complejo. Por otro lado, quizás estés interesado en escoger una ciudad que no sea tan costosa, pero eso depende en qué ciudad está ubicada la universidad de tu interés. En mi caso está ubicada en Stuttgart.
Stuttgart es una ciudad medianamente costosa, pero no es tan costosa como Múnich. Realmente no he vivido en otra ciudad, entonces no podría comparar cuál es la diferencia entre vivir en Stuttgart y otras ciudades. Pero hasta el momento Stuttgart me ha parecido muy interesante para trabajar y para estudiar, porque hay muchas oportunidades laborales y queda, digamos, cerca a lugares interesantes como Strasbourg, que es como la ciudad en el borde con Francia, y el lago Constance, todavía no lo he conocido, pero fui al borde con Suiza y conocí unas cataratas muy bonitas. Además, no está tan lejos de Schwarzwald y Múnich queda a 2 horas. Otra pregunta es, ¿se logra estudiar y trabajar durante la maestría? La respuesta sería sí. Sin embargo, hay algo que hay que tener en cuenta. Si tu maestría es de tiempo completo, es importante que no registres todas las materias estipuladas en tu plan de estudios para que la balanza entre estudio y trabajo esté un poco equilibrada. En mi caso no sabía esto y registré todas las materias y lo que pasó es que perdí algunas materias en mi primer semestre, además de estar muy estresada porque estaba cansada y tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y al fin y al cabo no todas las personas terminan en 2 años, de hecho la mayoría terminan en 3 años. Así que mi consejo sería que no te estreses por registrar todas tus materias y trabajar a tiempo y trabajar para poder pagar tus estudios. Puedes registrar un poco de menos materias y estar un poco menos estresado y aún así aprobar tus exámenes y tener el dinero para sustentarte durante el mes. ¿Así? Así. Voy a cambiar la cámara porque el sol está muy fuerte. Otra pregunta es cómo puedo comprobar mis recursos para mantenerme el primer año en Alemania. La primera forma es con un patrocinador. Si hay una persona que vive en Alemania que pueda comprobar que se puede hacer cargo de ti durante el primer año, esta es una forma de hacerlo ante la embajada. La segunda forma es con tus recursos propios y pones tu dinero en una cuenta bloqueada en Alemania que te será desembolsada una vez al mes durante un año. Y la tercera forma es mediante un crédito educativo o una beca estudiantil. Otra pregunta es cómo me fue a mí con mi crédito estudiantil. Yo pedí el crédito con el ICETEX, ellos se demoraron 2 meses en desembolsar el dinero después de que llegué a Alemania. Así que hay que contar con 2 meses de dinero mientras ellos te desembolsan a ti el préstamo. Por otro lado, en mi caso no tenía mucha experiencia con créditos, así que no sabía que debía tener algunas cosas en cuenta. La primera es que si tienes un crédito educativo, en lo posible no dependas únicamente de esto. Trata de trabajar y de mantenerte con tu propio trabajo en vez de usar el crédito, porque de lo que solicites empiezan a contar los intereses. Los intereses anuales son de más o menos 14% acumulados, así que si te demoras 2 años en pagar, los intereses de 2 años van a ser bastante altos. Y digo bastante es bastante. La verdad es que duele ese dinero, así que dos cosas. Trata de no depender del crédito educativo y de lo que sea que hayas pedido, trata de pagarlo lo más rápido posible, porque los intereses empiezan a contar desde que te desembolsaron el dinero, no desde que acabas de estudiar. Por otro lado, me parece muy interesante que ellos me hubieran podido prestar el dinero tanto para manutención como para pagar la universidad. Ellos desembolsan el dinero de la matrícula directamente a la universidad y a mí me desembolsan el dinero de la manutención en la cantidad que yo lo haya solicitado. Si ellos me aprobaron 25.000 euros, yo puedo igual pedir que solamente me desembolsen 10.000 o 15.000. Ellos hacen 2 desembolsos y aquí es donde tú pides cuánto de ese dinero disponible quieres que te desembolsen o no. Y según eso es en donde se te van a empezar a contar los intereses. Otra pregunta es, ¿hay límite para ser aceptado en una maestría en Alemania? Claramente no lo hay. Eso depende más de tu situación y de cuándo quieras tú aplicar y cuándo puedas aplicar. Hay diferentes ayudas para personas que ya tienen una familia para que puedan ser reacomodadas en Alemania y para que la persona interesada en hacer la maestría la pueda hacer. Por otro lado, de mi experiencia, las personas más mayores que han estudiado conmigo ha sido creo que unos 35 años, pero más arriba de eso no conozco y algunos de ellos tienen hijos. Creo que para aplicar a una maestría en general, creo que no puedes pasar más de 6 años desde que terminaste tu pregrado, pero de este dato no estoy segura, eso depende de cada maestría y cada regulación de cada universidad. Es difícil ser aceptado en una universidad,
Realmente creo que depende mucho es de qué tan organizado fuiste en el proceso de aplicación. Mientras tú cumplas con todos los papeles y tengas una carta de motivación libre de errores ortográficos y convincente, las probabilidades de que te aceptes son bastante altas. También depende de cada programa y los cupos que ellos tengan para estudiantes internacionales. En mi caso, mi maestría es internacional y el cupo era de 40 estudiantes de todo el mundo. Sin embargo, uniéndolo con la siguiente pregunta, que es a cuántas universidades apliqué, yo apliqué a 3 programas. Una en el que fui aceptada fue un programa en una universidad, pero apliqué a otros 2 programas que era Erasmus, del programa Erasmus, que son programas de maestría que se hacen en diferentes países, en diferentes universidades durante 2 años. Yo apliqué a 2 de estos programas, sin embargo en esos no fui aceptada porque esos son mucho más competitivos, dado que esos son becas. En el caso de becas es más complicado y la competencia es mucho más alta y los requisitos también son más estrictos. En ese caso no fui aceptada porque no tenía 2 años de experiencia, sin embargo había pasado a la segunda ronda, donde ya tenía una entrevista con algunas personas del comité de aplicaciones, pero sí, no fue aceptada por el tema de la experiencia laboral. Sin embargo, como digo, mientras tú tengas los documentos que ellos piden y estés dentro de los requisitos, las probabilidades de que te aceptes son más altas. ¿Cuál es mi experiencia haciendo la maestría? Esto es algo que quiero contar en otro video porque hay muchas cosas que pasaron, algunas cosas buenas, otras malas, hay muchas cosas que aprendí en el proceso y hay muchas cosas también en las que maduré con respecto a mi vida, a mi disciplina, a la constancia con respecto a la que tenía en Colombia, y esto te lo quiero compartir en otro video más adelante. Pero ya que estamos haciendo en este video una respuesta general, es que la volvería a hacer. Ya me siento realmente una ingeniera. Antes no me sentía tanto como una ingeniera ambiental. He aprendido muchísimo de otras cosas, muchas cosas que no sabía y no entendía antes. Fue un tema muy retador, pero sin embargo creo que crecí mucho y ya me siento capaz de trabajar en una empresa o en una industria. Además que conocí muchísima gente, he conocido muchísimos lugares, no solo es la maestría, sino todas las experiencias de vida que vienen con eso. Así que lo volvería a hacer, fue algo muy retador, pero no me arrepiento. Otra pregunta es qué tal está la moneda, qué tal, cómo es esta situación económica aquí en Alemania. Como digo, solo he vivido en Stuttgart, no tengo experiencia viviendo en otra ciudad. Sin embargo, de las personas con las que he hablado, los diferentes trabajos que he tenido, sí me he dado cuenta que la economía en Alemania es bastante fuerte y lo que ganas por hora acá es más de lo que se gana en la mayoría de Europa. Por lo general gano de 14 a 15 euros la hora, cuando llegué estaba ganando 10 euros la hora, ahora está en 15 más o menos. Hay mucho trabajo, tanto trabajos en los que no necesitas educación o trabajos de ingeniera, también he visto que hay muchas posibilidades, pero en Alemania depende mucho de que hables alemán. Ay, mosquitos. En el caso de mi profesión necesito saber alemán para conseguir trabajo, pero el trabajo lo hay. Y claramente la moneda, el intercambio entre el euro y el peso colombiano es bastante alto. Sin embargo, cuando volví a Colombia, sentí que tampoco es que estuviera tan distinto en cuanto lo que vale la comida, los viajes, no es tan diferente. Realmente en general ha habido, siento que había una inflación en todo el mundo, así que no es como que con los euros que gano aquí hago fiesta en Colombia, no, no es tan así. Eso era lo que pensaba, pero no, no es así. Obviamente hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, como que aquí solamente he tenido que trabajar menos de medio tiempo para pagar mi mes de manutención. Eso es algo que no hubiera podido hacer en Colombia. En Colombia toca trabajar tiempo completo para pagarte cada mes. Aquí solo trabajo menos de medio tiempo y puedo vivir tranquilamente el mes completo. Claramente mientras soy estudiante, porque los dormitorios son muy económicos y porque hay muchos descuentos para estudiantes en cuanto a transporte o atracciones turísticas. Sé que cuando acabe de ser estudiante la vida va a ser mucho más costosa también en temas del seguro médico, que creo que se va a duplicar o triplicar. Además que van a tener que empezar a pagar los servicios y la renta va a ser más costosa. Hay muchos mosquitos.
Otra pregunta es cómo conseguí que me dieran la habitación. Hay una plataforma donde tú aplicas a estos dormitorios. Los dormitorios son administrados por ciertas empresas, entonces depende de la región de la ciudad donde estás, o la ciudad donde estás, o la universidad en la que estás. Hay diferentes empresas administrando diferentes dormitorios. Entonces toca que mires en qué universidad vas a estudiar para saber en qué dormitorios hay alrededor y qué empresa lo administra, y ellos pues tendrán su respectivo proceso de aplicación. En este caso fue mediante la página donde tú subes tu certificado de que vas a empezar a estudiar, y ellos me remitieron a mí un contrato dándome un tiempo para yo aceptar o denegar la oferta, el contrato para empezar a vivir acá. En mi caso, a mí me dieron una oferta en agosto para vivir acá del año en que me vine a estudiar. Sin embargo, yo todavía no tenía la visa y no sabía cuándo me la iban a dar. Y cuando tú aceptas un contrato, tienes que pagar inmediatamente el arriendo y el depósito. Y no quería pagar esto sin saber si ya iba a empezar a vivir acá o no. Así que tuve que denegarlo y me fui a vivir a un cuarto afuera del campus, en una casa, en un arriendo común y corriente. Allá duré 2 meses, y ya cuando veía que podía ya mudarme acá, apliqué y me dieron nuevamente un contrato con un número de habitación, y pues hice el pago respectivo del depósito, del arriendo, y ya con eso quedaba confirmado que la habitación era mía. Luego iba a la oficina del cuidandero, no sé cómo decirlo. Sí, la persona que se encarga de los dormitorios, de los arreglos y esas cosas, ellos son los que te dan las llaves, así que agendas una cita con ellos, te dan las llaves y ya pues el cuarto es tuyo. Así que depende pues de la disponibilidad, y de pues tienes que aplicar tú mismo y hacer el pago respectivo en el plazo que ellos te dan. Otra pregunta es cómo fue hacer la maestría como tal, o sea, parecido a la pregunta de cómo fue mi experiencia haciendo la maestría, pero está más específica en cómo eran las exposiciones, los exámenes, los compañeros, la vida universitaria. Esto es un tema que me parece muy interesante y que voy a explicar más ampliamente en otro video. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Si tienes más preguntas, puedes claramente hacérmelas, y hago otro video de preguntas y respuestas con respecto a estudiar, trabajar y vivir aquí en Alemania. Adiós.